Hoy continuamos con nuestro estudio de Romanos y estamos en el capítulo 2 todavía. Versículo 17 dice: hermanos, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la Torá y te glorías en Dios. Ok, punto número 1. Cuando dice aquí sobrenombre, en el griego la palabra sobrenombre está compuesto de dos palabras. La primera es epi, que significa sobre, y la segunda significa onomazo, que significa nombre. Entonces, si se traduce literalmente es sobrenombre, ¿verdad? Lo que pasa es que el significado que para la mayor parte de la gente tiene sobrenombre es como un apodo, ¿verdad? Es como que no es el nombre real, pero se te conoce. Por ejemplo, ahí viene el tuercas, ¿verdad? Por ejemplo, es como un apodo, es un sobrenombre. Entonces, no es eso no es ese el significado que tiene la palabra sobrenombre. Sí es sobrenombre, pero es como título, hermanos. Es como un título, es como decir, ahí viene el ingeniero. ¿Ok? Eso es un título. La persona, Carlos González, le llaman ahí viene el ingeniero porque ha recibido un título. Entonces, judío aquí es título también. Ahora, tenemos que entender algunas cosas aquí, como por ejemplo, que el nombre judío, ¿de dónde viene? Etimológicamente hablando, ¿de dónde procede el nombre judío? De la tribu de Judá, ¿verdad? ¿Por qué se les llama judíos? Porque, número 1, no fue nada más la tribu de Judá, fueron 12 tribus, ¿verdad? Rubén, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Leví, Dan, Aser, José, Benjamín, Manasés, Efraín. O sea, son 12 tribus, hermanos, y no nada más es Judá. Y por otro lado, ni siquiera es Judá el hermano mayor. Él no fue el primero que nació a Israel, ¿verdad? A Jacob. Entonces, ¿por qué se les conoce como los judíos? ¿Sí? Por un lado tenemos en el Evangelio de Juan como el escritor del Evangelio en varios pasajes, en varias partes de su Evangelio, ataca a los judíos por no haber creído en Yeshua, por ser rebeldes, por querer matarlo. Entonces decimos, caray, entonces todo el pueblo judío tenía esa actitud, todos lo rechazaban, y la respuesta es absolutamente no, no todos, ¿verdad? Lo que pasa es que en el Evangelio de Juan, cuando se ataca al judío o se habla de las cosas negativas del judío, se refiere a la élite religiosa, hermanos. Y el otro aspecto, el otro lado de la moneda, es que judío significa alguien perteneciente a la tribu de Judá. Entonces, para la palabra judío, tenemos dos significados primordiales. Uno es alguien perteneciente a la tribu de Judá y otro es alguien que practica la religión judía. Por lo tanto, se puede ser judío sin pertenecer a la tribu de Judá si practicas la religión judía, ¿ok? Otro aspecto muy importante también. El aspecto espiritual o la religión del judío. Vamos a hablar del tiempo de Yeshua o antes de Yeshua. Pero hasta que el Mesías se manifestó y aún fue la religión que el Mesías practicó, hermanos. ¿Cuál fue la religión que el Mesías practicó? ¿Qué religión practicó el Mesías? El judaísmo, ¿verdad? Nació y al 8º día se le circuncidó, se le presentó en el templo, usó tzitzit, usó talit, leía la Torá y guardaba el Shabbat y asistía a las sinagogas, ¿verdad? Entonces la religión que el Mesías practicó, hermanos, es el judaísmo. Ahora, y esa religión que es el judaísmo, ¿a quién se la dio Yahweh? A todo el pueblo de Israel.
Entonces, ¿por qué no se le llama la religión del israelismo? Porque así como tenemos también el budismo, ¿verdad? La religión de los que siguen a Buda, así como tenemos el cristianismo, así como tenemos también el islam, ahí está el judaísmo. Entonces, el judaísmo es la religión que practicó el Mesías, pero ¿por qué se le llama judaísmo si se le dio a todo Israel, se le dio a las 12 tribus? ¿Cuándo se dio el fundamento de la religión que practicó el Mesías, hermanos? ¿En qué momento el pueblo de Israel recibe esos fundamentos espirituales y mandamientos y preceptos y decretos? En Sinaí. Y lo recibe todo Israel. Entonces, ¿por qué se le llama judaísmo? Fueron los que permanecieron fieles. Recordemos cómo antes de la cautividad babilónica, hermanos, en el reinado del hijo de Salomón, en el reinado de Roboam, se divide el reino. Entonces, las 10 tribus del norte se separan de las 2 que quedaron en el sur, que fueron, ¿cuáles fueron las 2 tribus que quedaron en el sur? Judá y Benjamín, ¿verdad? Ok, ¿qué pasó en ese momento, religiosamente hablando, con las tribus del norte? Se apartaron, hermanos. Y las tribus del sur permanecieron practicando la Torá, iban y venían, se apartaban y regresaban, pecaban y se arrepentían, pero de todos modos ahí estaba la Torá en el reino del sur. Y como que la tribu de Benjamín no fue muy relevante por sí misma, prevalece de las 2 tribus que estaban en el sur, prevalece se convierte como que en más relevante la tribu de Judá, hermanos, y es por eso que a la práctica de la religión que estaba basada en la Torá se le llama judaísmo, por la tribu de Judá. ¿Ok? Ahora, por eso Pablo aquí les dice, hablando con ellos, porque recuerden que estaba escribiendo Pablo a una congregación que estaba compuesta tanto por judíos como por gentiles, y a los judíos les dedica ciertos capítulos de la carta, y a los gentiles les dedica otros ciertos capítulos de la carta. Leyendo cada capítulo podemos entender a cuál de los 2 grupos le dedica cada uno, y hay capítulos que son pertinentes para todos, tanto judíos como gentiles de esa congregación, hermanos. La razón por la que les dice a ellos, tú tienes sobrenombre de judío, ¿a qué creen que se deba? Si está hablando de sobrenombre de judío como algo étnico, algo que es relativo a la tribu de la cual son descendientes, o a lo religioso. A lo religioso. Se está refiriendo, hermanos, a la práctica de una religión. Tú tienes el nombre de judío. Ahora, es como si hoy en día, ¿cuántas veces hemos dicho, hermanos? ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, nos hemos expresado que tal o cual persona o tal grupo de personas son cristianos solo de nombre? ¿Alguna vez hemos hecho nosotros algún comentario, hemos platicado sobre el cristianismo solamente como una religión externa, como un nombre que en cierta persona o en cierto grupo de personas dista mucho de reflejarse en una realidad? Sí hemos visto eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, pues fulanito de tal, que dice que es cristiano, y le hacemos así? ¿Por qué? Porque una cosa es tener un sobrenombre, tener un título, y otra cosa es vivir.
como lo que ese título debería de manifestarse en nuestras vidas, ¿o no, hermanos? Ahora, el hecho de que nosotros observemos o veamos, y digo en alguien más porque siempre lo observamos en alguien más, no en nosotros, ¿verdad? Nosotros sí somos muy cristianos. Siempre lo observamos en alguien más, y el hecho de que digamos nosotros, mira, y eso que es cristiano, porque observamos un testimonio equivocado, observamos actitudes equivocadas, observamos que la vida de esa persona no refleja los principios del ¿qué? Del cristianismo. Ese hecho, por lo tanto, determina que la palabra cristiano es mala. Claro que no. ¿El título es malo? Claro que no. La persona no lo está viviendo. O no lo estamos viviendo. ¿Cuánta gente en el mundo, hermanos, dice, no, hombre, dice que es cristiano y mira lo que hace y mira cómo se porta y yo lo vi en tal parte haciendo tal cosa? Y dice que es cristiano. Tristemente para el mundo, muchas veces eso sí es motivo, que a veces creo que es más pretexto, pero ellos dicen que es motivo para no acercarse al Señor, para no congregarse, para no buscar la palabra, porque se escudan en que, no, pues si esos que son cristianos, mira cómo son, yo para qué voy, yo mejor estoy así mejor, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, lo que vamos a leer aquí, a partir del versículo 17, no es un ataque a ¿qué cosa? No es un ataque al judaísmo. Es un ataque a los judíos que, teniendo el título de judío, no viven a la altura de un judío. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. Dice, he aquí, tú tienes el título, el sobrenombre, el letrero arriba de ti de judío. Ahora, si sabemos que esa es la religión que el Mesías practicó, que Pablo practicó, el que está escribiendo esta carta, y al momento, hermanos, no nos equivoquemos, y que el mundo no siga confundido y equivocado, al momento en que Pablo está escribiendo la carta, hermanos, él es un judío y practica el judaísmo al momento de estar escribiendo la carta. ¿Por qué? Porque guarda el Shabbat, porque celebra las fiestas, porque observa la Torá. Claro que Pablo, al momento de escribir esta carta y mucho antes, ya entendió que la salvación no es por la obediencia a la Torá. La justificación, en el sentido que lo veíamos el sábado pasado, recuerden que el sábado pasado entendimos que ser declarado justo tiene dos significados también, y espero que lo recuerden. Uno de esos dos significados que solamente nos puede dar la sangre del Mesías. Solamente por gracia podemos ser declarados justos. ¿Cuál es ese significado, hermanos? Soy declarado por la sangre del Mesías inocente. ¿Ok? Pero si soy obediente, entonces soy declarado justo. Entonces soy declarado obediente. ¿Ok? Inocentes solamente por la sangre del Mesías. Obedientes, pues ya es por nuestra obediencia. Eso significa, hermanos, que hay muchas personas, y las había en el tiempo de Yeshua, en el tiempo de Pablo, muchas personas obedientes que no eran inocentes. Sí obedecían la Torah. Pablo lo dijo, yo era irreprensible en la ley. Irreprensible significa nadie podía decirme, fallaste en esto, no obedeciste este mandamiento, hermano Pablo, o aquí la regaste. Nada, era irreprensible, pero no era inocente.
porque no había sido redimido por la sangre del Mesías. Entonces, Pablo entendió eso, Yeshua le reveló eso, pero ahora está dirigiendo su mensaje a estos judíos que estaban practicando la religión correcta. ¿Por qué? Porque es la única religión que honra a un solo Dios dada al pueblo de Israel en Sinaí. La única religión, hermanos. De ahí se deriva el cristianismo también, y por eso honramos a un solo Dios. ¿A cuál Dios? Al mismo Dios de Israel. No es otro Dios. El Dios del cristianismo no es uno diferente al del judaísmo, es el mismo, es Yahweh. Pero hemos entendido que la manera de acercarnos a ese Dios santo, excelso, majestuoso, que es Yahweh, es a través del Mesías Yeshua, y de su sangre, y de su sacrificio. Bien, ese es el mensaje. Tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la Torah, ¿ok? Te apoyas en la Torah. ¿Qué significa apoyarse en la Torah? Bueno, sí implica obedecer, pero apoyarse en la Torah significa yo utilizo la Torah para determinar y diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Yo me apoyo en la Torah para tomar decisiones para mi vida, para hacer lo bueno, rechazar lo malo, para aceptar lo bueno y para no practicar lo malo. ¿Ok? Entonces me apoyo en la Torah para saber cuándo algo que veo, algo que escucho, algo que está delante de mí es aceptable o no es aceptable para Dios. Me apoyo en la Torah. Bien. ¿Y lo seguimos haciendo o no? Lo seguimos haciendo. Y te glorías en Dios. Gloriarse en Dios significa me siento bendecido, me siento privilegiado de conocer al único Dios verdadero. O sea, qué bendición que no soy como los paganos, aquellos que adoran a montones de dioses. Yo solo adoro al que creó el universo, al único que es digno de toda alabanza y de toda adoración. Qué gozo, qué bendición, qué privilegio. Yo sí conozco a Dios. Y conoce su voluntad, versículo 18. Y conoce su voluntad. Amén. Conozco su camino, conozco sus mandamientos, conozco sus preceptos. Sé que me ha mandado a hacer y sé que me ha prohibido hacer. ¿Ok? Y en todo lo que depende de mí, ahora yo lo digo, yo como persona, con su gracia, con su ayuda, con la dirección de su Espíritu Santo, deseo y procuro caminar en esos mandamientos, no apartarme de lo que es agradable a Él. E instruido por la ley, es lo que decía hace un momento, apruebas lo mejor. Apruebas lo mejor. ¿Y qué hacemos con lo que no es bueno, hermanos? Si apruebo lo que es mejor, entonces ¿qué hago con lo peor? Lo repruebo, ¿verdad? Digo, eso no está bien, eso no es para mi vida. Y dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños. Hasta ahí. Tú como judío tienes esa sensación, ese sentir de que es tu responsabilidad enseñarles a los que no saben, ¿verdad? Ahora, veamos si lo que está diciendo aquí Pablo, que el judío siente. El judío siente eso. Dice el judío, yo soy guía de los ciegos. Yo soy luz de los que están en tinieblas. Yo soy instructor de los ignorantes, porque indocto significa ignorantes, hermanos. Yo soy maestro de niños. ¿De niños parvulitos? No, se refiere de gente inmadura, hermanos. Gente adulta pero inmadura. ¿Ok?
Eso siento yo que hago, que es mi deber, que si conozco la Torá, si conozco los mandamientos, entonces es mi deber hacer eso. Pregunto, ¿está mal? ¿Pablo lo está señalando como algo malo? Claro que no, hermanos. Claro que no. Ahora, ¿ese judío está mal? Probablemente sí, probablemente por lo que vamos a leer. Pero el sentir eso y el hacer eso no está mal, porque no es eso mismo lo que el Señor nos llamó a que hiciéramos. ¿No dijo Yeshua, vosotros sois la luz del mundo? ¿No dijo Yeshua, id y haced discípulos? Sí. Por lo tanto, pensar así no está mal. Esto no es una crítica, hermanos. Esto no es una reprobación que Pablo está haciendo para el judío. Ni le está diciendo que tener el título de judío es malo. Ni le está diciendo que sentir la responsabilidad de alumbrar a otros con la luz de la Torá es malo. Eso no es malo. Pero ya vamos a llegar a lo malo. Vamos a seguir leyendo. Bueno, todavía no. Dice que tienes en la Torá la forma de la ciencia y de la verdad. Ciencia es conocimiento y verdad, pues es la verdad. Entonces tú tienes en la Torá la forma del conocimiento y de la verdad. Es un conocimiento y una verdad, hermanos, que no ha caducado, ni ha quedado anulada, ni ha llegado a su fecha de vencimiento, porque desde que la dio, Yahweh dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Luego Yeshua repitió eso mismo cuando dijo en Mateo 5, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará, de la Torá pasará, hasta que el cielo y la tierra pasen. Entonces, si el judío encuentra en la Torá la forma de la ciencia y de la verdad, es porque ahí está la forma de la ciencia y de la verdad. Ahora sí vamos a llegar a lo malo. Versículo 21, ahora sí. Tú pues, retomemos, hermanos, tú pues, que tienes el título de judío, que conoces la voluntad de Dios, que sabes discernir entre lo bueno y lo malo, porque te apoyas en la Torá, y en la Torá tienes la forma del conocimiento y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Ándale, ahí está lo malo. En nada de lo anterior está lo malo, hermanos. Ahí está lo malo. Tú enseñas a los demás, pero lo que tú enseñas no lo aplicas, no lo vives, no lo practicas tú. Ese es el problema. No tu judaísmo, no tu conocimiento de la Torá, tu hipocresía. Eso es lo que está mal. Ahora, antes de ver lo que vamos a leer, sí tenemos también que recordar que el judaísmo, hermanos, o sea, tal como una religión que ha practicado el pueblo de Israel y que han practicado primordialmente los judíos, y sí es primordialmente los judíos, porque aún en el tiempo de Yeshua, hermanos, aún en el tiempo de Yeshua, estaba Judá y estaba Benjamín en el sur, ahí por Judea, ¿verdad? Y estaban las tribus dispersas fuera de Judá. ¿Sí? ¿Qué pasa con Yeshua cuando les dice a los 70, vayan y prediquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los que andan por allá dispersos? Vayan a ellos, predíquenles a ellos. Yeshua mismo, cuando tuvo el encuentro con la mujer samaritana, ¿a quién pertenecía la mujer samaritana, hermanos? ¿A Judá? ¿Era judía la mujer samaritana? No. Era de alguna de las tribus del norte que se esparcieron y se mezclaron con gentiles, pero ella vivía en Samaria. La mujer samaritana
se asombra de que iba por ahí viajando un judío, se pone a descansar al lado de un pozo de agua, ella va y recoge agua, y cuando saca agua, el judío le dirige la palabra. Y dice la mujer samaritana, tú, siendo judío, me hablas a mí que soy mujer samaritana. ¿Cómo? Porque los judíos y los samaritanos no se llevan, no se hablan entre sí. ¿Verdad? Que fue cuando Yeshua le dice, si supieras quién te dice, dame de beber, tú le pedirías a él que te diera de beber, y él te daría agua viva, y no volverías a tener sed jamás. Y en la conversación que sigue, llega un momento en que la mujer samaritana dice, ustedes dicen que se debe de adorar en Jerusalén, y nosotros adoramos en este monte. Y dice Yeshua, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces, al decir Yeshua a nosotros, se está identificando como ¿qué? Como judío, ¿verdad? Ustedes son ignorantes, ustedes se apartaron, ustedes están confundidos, nosotros tenemos la verdad. Pero enseguida de eso, inmediatamente, Yeshua dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores no adorarán a Dios en este monte ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Pero ¿qué le dice Yeshua a la mujer samaritana? La salvación viene de los judíos. ¿Ok? Al mismo tiempo, tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que la religión del judaísmo, si bien está fundamentada en la Torá, no es ni era perfecta. ¿Por qué? Porque los judíos comenzaron a establecer tradiciones que no estaban basadas en la Torá. Tradiciones de hombres. Algunas veces en los evangelios nosotros leemos que el Mesías les dijo a los judíos, ustedes por vuestras tradiciones han invalidado la ley de Dios. Perdón. Y es ahí donde vamos a leer lo siguiente. En el versículo 21. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y vamos a ver ejemplo de eso en el Evangelio. Si gustan, por favor, ir conmigo a Marcos 7, del 9 al 13. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, el mandamiento de Dios lo están haciendo inválido, lo están anulando para poder guardar su tradición. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que había una clara contradicción entre mandamiento y tradición. Ahora, con esto quiero aclarar también que no es que las tradiciones en sí sean malas. Es cuando una tradición contradice la palabra de Yahweh que es mala. Cuando alguna tradición niega alguna verdad escrita en la Torá o en los profetas o en los evangelios o en el Nuevo Testamento, entonces esa tradición se hace mala. Pero si hay tradiciones que pueden tener su origen en la palabra, en la Torá, y no contradicen en nada a la palabra de Yahweh, entonces no necesariamente es una tradición mala. ¿Ok? No vamos a hablar en detalle sobre cuáles serían algunas de esas tradiciones, pero para poder determinar si una tradición es buena o es mala, tenemos que ir a la Escritura y tenemos que ver si hay algo en la Escritura que contradiga a esa tradición o algo en esa tradición que contradiga a la Escritura. Bueno, en este caso, hermanos,
que Yeshua está explicando esto y que está hablando con los fariseos, en este caso sí hay contradicción, porque dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar la tradición. O sea que el razonamiento era, no podemos, mientras honremos este mandamiento, no podemos practicar esta tradición. Por lo tanto, tenemos que invalidar el mandamiento para poder practicar la tradición. Y por increíble que se escuche, el judío puso primero a la tradición que al mandamiento. ¿Ok? Vamos a ver cuál era el mandamiento y luego cuál era la tradición. Dice Yeshua, versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Deuteronomio 21 me parece. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Qué dice Yeshua? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y por lo que dice este pasaje, hermanos, estamos entendiendo que la manera, o una de las maneras de honrar al padre y a la madre, es sosteniéndolos financieramente. Recordemos, hermanos, que en aquel tiempo no había pensiones, no había jubilación, no había ahorro para el retiro, a menos que hubiera un matrimonio, un padre y una madre que tuvieran un negocio próspero y que no necesitaran ya ayuda financiera. Pero normalmente los padres, hermanos, cuando llegaban a la edad en la que ya no podían ser físicamente productivos o económicamente productivos, ya dependían de los hijos. Y ya era responsabilidad de los hijos sostenerlos económicamente. ¿Ok? Pero los judíos inventaron una tradición. En lugar de que le des a tu papá y a tu mamá el sostén económico, vamos a ponerle nombre a esa ofrenda y le vamos a llamar corbán, que significa mi ofrenda a Dios. Entonces, cuando las personas decían, rabino, pero fíjese que no puedo dar el corbán porque tengo que ayudar a mi papá y a mi mamá. Entonces, ¿cómo le hago, rabino? O apoyo a mi papá y a mi mamá económicamente, o traigo mi corbán. Entonces los rabinos les decían a las personas, no, tú me dile a tu papá y a tu mamá, papá, mamá, lo siento, pero la ayuda financiera que yo les iba a dar cada mes es corbán, por lo tanto ya no te lo voy a dar a ti ni modo. Primero está Dios. Y luego termina diciendo al versículo 13, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Fíjense, hermanos, o sea, eso no era lo único. Había muchos mandamientos que ellos invalidaban a causa de su tradición. Probablemente cuando sorprendieron a la mujer adúltera, en el acto ya existía la tradición de que si el otro adúltero era un miembro influyente de la sociedad, la tradición dice que a él no lo matamos. Lo castigamos para que continúe dando sus diezmos. Pero no lo matamos. No vamos a matar a la gallinita de los huevos de oro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el Señor hace una diferencia entre lo que es 100% Torah y lo que es tradiciones de los hombres. Entonces, acá en Romanos, capítulo 2, versículo 21. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. ¿Y qué acabamos de leer, hermanos? ¿Qué le decían a las personas en cuanto a la ayuda económica que debían darle a sus padres? ¿Qué les dijeron? No se las tienes que dar. Entonces, ¿qué están haciendo? Ese dinero que debía llegar a las personas correctas ya no estaba llegando. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban robando.
estaban hurtando. ¿A quién estaban robando? A los papás. ¿Verdad? No, mijo, el dinero que les vas a dar a tu papá, no, tráelo mejor acá al templo, acá dalo, acá, es Corbán. Seguimos leyendo en Romanos, hermanos, y dice, ¿tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? Mateo 5, vamos a Mateo 5, por favor, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia, ahora, hermanos, vamos a recordar que aprendimos de la palabra justicia el Shabbat pasado. En este caso, si vuestra justicia, ¿cómo lo interpretamos? ¿Qué significa aquí la palabra justicia? Obediencia. Exactamente. Entonces vamos a decirlo de esa manera. Os digo que si vuestra obediencia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A ver, entonces, ¿cómo, de acuerdo a esto que estamos leyendo, cómo se entra al reino de los cielos? Y mejor que los escribas y fariseos, siendo más obedientes que los escribas y fariseos. Entonces la salvación es por obras. No, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí entonces? ¿O por qué lo dice? Y al rato lo vemos. Ya lo hemos visto antes, pero al rato lo vemos y lo volvemos a aclarar, ¿verdad? Ahora vamos a leer los versículos 27 y 28. Ya leímos el 20. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, de lo que es ser más obedientes que los escribas y fariseos. Vamos a ver un ejemplo de lo que es que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Ok? Vamos a verlo. 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Bueno, sabemos dónde fue dicho, ¿verdad? En los 10 mandamientos. ¿Y qué hacían los judíos y los escribas y fariseos? ¿Obedecían el mandamiento? ¿En general? Sí, ¿verdad? Sí lo obedecían. ¿Pero qué les está diciendo Pablo? ¿Tú que enseñas que no se ha de adulterar? ¿Qué? ¿Adulteras? ¿Entonces lo obedecían o no lo obedecían? Lo obedecían en lo externo, hermanos. Vamos a ver por qué. Yeshua. O sea, Pablo y Yeshua se complementan de una manera muy tremenda, hermanos, muy tremenda. Evidentemente, Pablo aprendió de Yeshua y supo de sus enseñanzas y así las compartió a las congregaciones, como el Señor también se las reveló a él. No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, cuando Pablo les dice, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? ¿Por qué lo está diciendo? Ahora, que probablemente hubiera situaciones en las cuales un judío adulteraba físicamente, ok, no podemos descartar eso, probablemente sí habría sucedido, hermanos, pero normalmente no es esa la situación. Es tú enseñas que no se adulterar, que no se ha de adulterar, pero en el corazón lo practicas. Entonces, nada más tienes un sobrenombre de judío. En otras palabras, no estás viviendo judío a la altura de tu sobrenombre, de lo que de veras debe de ser un judío. El Señor no vino a quitar el judaísmo, hermanos. Vino a traer una verdadera revelación de la obediencia a la Torá. Vino, como lo hemos leído en mismo Mateo 7, vino a nivelar la ley, vino a nivelar la Torá. Cuando dijo, yo no he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque estaba adulterada.
estaba invalidada por los mismos judíos porque pusieron adelante sus tradiciones, las pusieron como más importantes que la Torá. Entonces Él vino a dar a la Torá su verdadero lugar en la vida del judío. ¿Y cuál es el verdadero y el lugar perfecto en la vida de un judío para la Torá? Es el corazón. Porque en Jeremías 31 dijo: y haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. ¿Ok? Regresando a Mateo capítulo 5. También había dicho: oísteis que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que aborrece a su hermano ya es un homicida. ¿Correcto? ¿Qué vino a hacer el Señor con la Torá? Vino a darnos el nuevo nacimiento. Vino a traernos redención por medio de su sangre. A abrir nuestro corazón para que recibiésemos la salvación y el perdón de nuestros pecados, y que luego la Torá, hermanos, su palabra, su ley, se plantara, se sembrara adentro del corazón. Y como resultado o como producto del nuevo nacimiento, entonces comenzáramos a practicar la Torá de una manera perfecta, de una manera superior. ¿En qué consiste que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos? ¿En qué consiste eso? ¿Cómo es posible que nuestra obediencia sea mejor y mayor que la de los escribas y fariseos? Yeshua lo está diciendo. Yeshua les dice, y esto que está hablando aquí el Señor: oísteis que os fue dicho, no matarás, pero yo les digo que esto y aquello. Oísteis que os fue dicho, no adulterarás, pero yo les digo que esto y aquello. ¿A quién se lo está diciendo? A sus discípulos. Se lo está diciendo a sus discípulos, no a los judíos. ¿Por qué? Porque a los discípulos les está enseñando su salvación. Es decir, el judío solamente estaba practicando la Torá y la ley de una forma externa. Y lo he compartido en diferentes ocasiones, hermanos. En la forma externa quiere decir, odio a esa persona y la quiero matar, pero como soy obediente de la Torá, no lo mato, me aguanto las ganas. Está cumpliendo el mandamiento, pero solo por fuera. Por dentro lo está matando. Por eso Juan, en la primera carta, hermanos, no recuerdo el versículo, pero en la primera carta de Juan, Juan dijo: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano. Entonces tú dices que eres judío, tienes el sobrenombre de judío, predicas que no debes de matar, pero tú matas todos los días. Porque hay personas a las que aborreces. Y no las matas solo porque estás cumpliendo el mandamiento. Y ese mandamiento que estás cumpliendo es solamente externo, no es adentro. ¿Cómo se puede, hermanos, practicar la Torá? ¿Cómo se puede ser obedientes a la Torá más que los escribas y fariseos? ¿Cómo puede nuestra justicia ser mayor que la de los escribas y fariseos? ¿Cómo se puede? Cuando la guardamos desde adentro. Desde adentro rechazo el homicidio. Desde adentro rechazo el odio. Echo fuera el aborrecer a mi hermano. Desde adentro pongo en práctica el amor. Desde adentro lo perdono. Desde adentro respeto a la mujer ajena. Desde adentro, hermanos, obedezco la ley. Desde adentro. ¿Y cuál es la única manera en que eso sea posible? ¿Cómo puede una persona practicar esa clase de justicia? ¿Cómo puede una persona poner en práctica esa clase de obediencia con esa profundidad desde el corazón? ¿Cuál es la única manera en que eso es posible, hermanos? Cuando naces de nuevo. Cuando Yeshua viene a tu corazón.
Cuando lo recibes, cuando te lava con tu sangre, cuando hace morar dentro de ti su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo. Esa es la única manera. Con tu esfuerzo nunca vas a poder. Con tu esfuerzo, con mi esfuerzo, ni siquiera la ley externa podemos guardar. Mucho menos la interna, hermanos. Porque ¿qué es más difícil? O más bien, modifico la pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Obedecer no matarás y no adulterarás solo afuera? ¿U obedecerla por dentro? ¿Qué es más fácil? Es más fácil por fuera. Porque no tengo que descubrirle a nadie lo que hay en mi corazón. Con que yo me resista, con que me aguante las ganas, con que me controle, ya con eso estoy obedeciendo. Entonces obedecer por fuera es más fácil que obedecer por dentro. Y Yeshua, ¿qué hizo con la ley? Nos salvó, nos redimió, nos dio su Espíritu Santo, hermanos. Vino a nuestro corazón, transformó nuestro corazón, nos hizo nacer de nuevo, de modo que la ley la podamos obedecer desde adentro. Entonces, quiere decir que hay una justicia externa, ¿sí o no? Una obediencia externa. Y al mismo tiempo hay otro nivel de justicia, que es una justicia interna. ¿Qué está diciendo Yeshua? Si la justicia de ustedes no es aquella que nace desde adentro, desde un corazón transformado, una mente renovada, donde sepas tú echar fuera de tu corazón el odio que en un momento dado te lleva a matar, donde sepas tú echar fuera en tu corazón la lascivia que en un momento dado te lleva a adulterar. Cuando tú tienes eso, es porque Yeshua te salvó. Es porque te redimió de tus pecados. Porque vino a vivir dentro de ti. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando ya eres nacido de nuevo? Cuando ya Él vino a tu corazón y te perdonó y te limpió con su sangre preciosa. Vas a ir al reino de los cielos. Entonces lo que Yeshua está diciendo en Mateo 5:20, donde dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a verlo de esta manera, hermanos. Causa y efecto. Causa y efecto. Que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Que nuestra obediencia sea completa y sea perfecta y sea desde adentro de nosotros. Esa obediencia, ¿qué es? ¿Es la causa o es el efecto? Es el efecto. Entonces, ¿cuál es la causa? El amor. ¿Mande? El amor a la palabra de haber ya recibido a Yeshua. La salvación, ¿verdad? Ya haber recibido a Yeshua. La salvación, el nuevo nacimiento, que he sido redimido, que he sido transformado desde dentro de mi corazón. Esa es la causa. Causa, efecto. Entonces la causa es nací de nuevo. El efecto es obedezco la Torah desde adentro de mi corazón. ¿Ok? Cuando entonces en Mateo 5:20 Yeshua dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, Yeshua está poniendo la atención de los discípulos en cuál de las dos, en la causa o en el efecto. ¿En cuál de las dos? Si vuestra justicia no fuere mayor, obediencia. Si vuestra obediencia no es mejor que la de los escribas y fariseos, ¿qué es eso? Es el efecto, ¿verdad? Pero para cuando hay un efecto, entonces se sobreentiende que ya hubo una causa. Entonces, si esa causa es realidad, si la causa ya está ahí, el efecto estará ahí también, ¿verdad? El efecto estará ahí. Enamorados, amor fuerte, y luego el día de la boda. ¿Cuál de las dos es causa y cuál es efecto? La boda es el efecto y la causa
el amor? ¿Puede haber efecto sin causa? En ese caso podrá haber. En ese caso sí, de que se casen sin amor. En ese caso podrá ser, ¿verdad? Hace poco, en unos días pasados, estaba platicando con mis alumnos en el club de ajedrez en la Politécnica y salió el tema del matrimonio y les enseñé la foto de mi esposa hermosa y todo, ¿verdad? Ay, luego, profe, ¿cómo se conocieron y se casaron? Dije, no, los papás de ella y los míos, desde que éramos bebitos, se pusieron de acuerdo para casarnos y pues nos casamos. ¿En serio, profito? ¿Y la quiere? así me dijeron. O sea, se la creyeron los chicos. Ya después les expliqué que era broma, ¿verdad? Pero es cierto, puede haber eso, ¿verdad? Puede haber. Pero lo que se supone que es que primero hay una causa, que es el amor, y luego el efecto es nos casamos, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, con esto ya termino. Cuando Yeshua dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos, es porque entonces se está dando por entendido y está dando por sentado que para que ese efecto se presente, tiene que haber una causa. ¿Y cuál es esa causa? Nacer de nuevo. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Si no, a Nicodemo, nacieres de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Entonces, si comparamos Juan 3, si no nacieres de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Y Mateo 5:20, si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Entonces, si no entendemos, vamos a pensar que Yeshua se está contradiciendo, porque en un pasaje dice, para poder entrar al reino de los cielos tienes que nacer de nuevo, y en otro pasaje dice, para poder entrar al reino de los cielos tienes que tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Y diríamos nosotros, caray, siempre cuál de las dos, ¿verdad? ¿Cómo? En una nacer de nuevo y en otra tener una justicia mayor. No entiendo por qué, cuál de las dos entonces, porque son lo mismo. Nada más que en Juan 3 Yeshua habla de la causa y en Mateo 5 habla del efecto. ¿Ok? Entonces, si ya naciste de nuevo, se espera de ti que tu justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos.